Soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Cuando el sol se pone sobre Granada, los muros de la Alhambra vibran todavía con el eco del canto del último almuecín, cuya voz se apagó para siempre hace más de 5 siglos. Solamente nos ha llegado una tenue sombra del esplendor del legado andalusí. 800 años de dominación árabe nos dejaron una profunda huella de la que solo hoy comenzamos a entender una pequeña parte. La Alhambra de Granada es quizá la mejor carta de presentación de un reino exquisito, a caballo entre las ciencias más avanzadas y las doctrinas sociales más conservadoras. Cuando Boabdil abandonó Granada en 1492, su madre le recriminó el llanto afeminado por no haber sabido defender como un hombre aquella majestuosa ciudad. Pero lo que el soberano nazarí lamentaba era la pérdida de su Alhambra, una joya que, a pesar del paso del tiempo, ha seguido cautivando al ser humano. Ser Historia, Cadena Ser. Por poco entra en la nueva lista de maravillas del mundo, ya sabéis, toda esa lista que se montó con la vorágine de los SMS. Para muchos, el que no entrara fue un motivo de indignación, pero para la mayoría no supuso en absoluto nada que rebajara un ápice su importancia. La Alhambra de Granada es uno de esos monumentos más visitados de España, con 2 millones largos de visitantes al año, aunque yo me atreveré a decir que más que visitantes son espectadores de una de las joyas de nuestro pasado, una de las joyas más importantes, más impactantes de nuestra historia, la Alhambra de Granada, Alcalá Alhambra. María del Mar Villafranca, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias y bienvenidos todos, porque creo que vamos a hablar de un símbolo. María del Mar Villafranca es directora del Patronato de la Alhambra y del Generalife. María del Mar, ¿qué es la Ciudadela Roja? Que es el término por el que se podría traducir esa expresión en árabe que yo he intentado leer más o menos bien en esta introducción, Alcalá Alhambra. Bueno, hoy es un patrimonio de la humanidad o patrimonio inscrito en la lista del patrimonio mundial, pero bueno, fue una ciudadela del poder nazarí, el último reino de la historia de Al-Ándalus, que creo que le aporta esa excepcionalidad y singularidad que la distingue, y que además no se construyó en un solo momento, sino que casi duró 260 años, donde los distintos sultanes pues fueron agregando espacios y enriqueciéndolo, y además construyendo un auténtico paraíso a través de un modelo, yo creo que ejemplar de adaptación, ¿no? Adaptación de una geografía que en el fondo pues no hubiera sido posible si no se hace traer el agua desde 6 kilómetros más arriba del río Darro. En ese sentido también es una historia de conservación, porque después de 1492 hay una voluntad expresa de mantener este lugar, de conservarlo, dotándolo de otro tipo de funcionalidades, hasta llegar a nuestros días, que es ese monumento visitado por tantas personas, independientemente del país de donde vengan, de la lengua que tengan o de la religión que practiquen. Creo que eso quizás es lo que se ofrece hoy en este lugar de Granada al mundo. María del Mar Villafranca nos está hablando desde Radio Granada. También quiero dar las gracias aquí a la técnico que tenemos allí, Emilia Cayuela. María del Mar, el nombre, como decía al principio, la traducción es la Ciudadela Roja. Es un nombre, un apelativo que se sigue manteniendo en la actualidad, ¿no? Porque cualquiera que haya visitado el lugar, bueno, tiene ese marco incomparable de esa ciudad, ese punto rojo de luz emergiendo un poco desde esa ciudadela verdosa de Granada, ¿no? Pues así es, la toponimia de la Alhambra hay que también ponerla en el uso popular, ¿no? En la funcionalidad que ha tenido este espacio dentro de la propia ciudad de Granada.
En ese sentido, pues hay también historias asociadas, ¿no? Valores intangibles que hablan pues de su construcción a la luz de las antorchas, que la hacía parecer roja, un poco misteriosa, haciéndose eco de una leyenda, ¿no? Pero también porque el color ferruginoso de la tierra de la Sabica le presta a los tapiales con los que está fabricada el alambrado ese tono. Y efectivamente la roja, que es como se traduciría, Kalal al-Anra, es una denominación, a mí me parece preciosa. Tenemos que retrotraernos en el tiempo al siglo XIII. Es curioso que la Alhambra de Granada es un conjunto, pues es una agrupación de palacios, de jardines, de fuentes, algo que desde el punto de vista arquitectónico contrasta muchísimo con esa sobriedad contemporánea de la arquitectura románica o gótica contemporánea, ¿no?, de la época cristiana. Así es, los musulmanes eran herederos de los romanos, y además no solamente se quedaron en meros reproductores, sino que en el fondo reelaboraron estas fórmulas arquitectónicas, y lo que hicieron fue adaptarlas también al terreno. Ellos en muchos casos aprovecharon todos esos sustratos, y por eso no tienen una tradición de arquitectura de nueva planta, ¿no?, o de ciudades. Por eso de ahí la mítica Medina Azahara en Córdoba, que fue una ciudad verdaderamente espectacular, que se convirtió en un mito. Y yo creo que en la Alhambra también hay algo de esa mitología de Medina Azahara, porque las primeras urbanizaciones que se conocen en la Alhambra no son esos palacios que hemos heredado y que hoy vemos, sino que había un conjunto de palacios, algunos en forma hoy de yacimiento arqueológico, pero que permiten comprobar cómo la adaptación en paratas de esa colina para hacer unas superficies practicables, y al mismo tiempo a través de esas cadenas de jardines escalonados, pues nos remiten a la forma que tenía esa ciudad mítica de Medina. O sea que el símbolo estaba presente, aunque luego es obvio que las adaptaciones a cada lugar pues tienen incluso hasta influencias cristianas, como es en el caso del Palacio de los Leones, que en un contexto de permanente permeabilización con los reinos cristianos, donde unas veces eran enemigos pero otras veces eran aliados, también había a través del comercio unas relaciones de confraternización. Y no nos olvidemos que Pedro I el Cruel, por ejemplo, en Sevilla era íntimo amigo de Muhammad V, el monarca más importante de la fortaleza nazarí, y incluso el escudo nobiliario de la Casa Real Nazarí es un escudo que es cristiano, es decir, se lo otorga un rey cristiano a un rey musulmán. Y este es un capítulo que a veces a los niños actuales hay que contarles, porque el mundo no es sencillo, no es simple, es un mundo de relaciones, unas veces de amistad, de confraternización, y otras veces, por supuesto, de conflicto. Y yo creo que hay que aprender de este legado a partir de estas miradas mucho más domésticas, ¿no?, pero que hoy nos ofrecen objetos figurativos, por ejemplo, que estaban en un lenguaje que al menos en principio no se asocia a lo musulmán, que nunca hay que decir que el Corán prohibiera la representación formal, pero desde luego no había una tradición formal en la que mirarse, ¿no?, en la que trabajar. Por eso los leones del Patio de los Leones son también figuras excepcionales, ¿no?, porque están decorando un lugar donde no había esa tradición figurativa, y eso es una influencia lógicamente del tiempo en el que ese espacio se construye y de ese mundo de relaciones con el mundo cristiano, que sí era más figurativo, en ese mundo que usted decía de románico o gótico, más bien diría yo. Sin embargo, en este lugar, en este enclave mágico de la Alhambra de Granada, no solamente podemos encontrar esas fuentes, esos jardines que comentábamos antes, esos palacios, ese arte en definitiva, sino también literatura. Podemos encontrar textos, ¿no? Hay creo que hasta 10.000 textos donde podemos encontrar, como digo, poemas, fragmentos del Corán, etcétera, ¿no? Efectivamente, quizás sea uno de los aspectos menos conocidos de la Alhambra. Bueno, menos conocidos, pero a lo mejor yo creo que sí se han tenido siempre en cuenta, porque le hace también excepcional. Yo creo que la Alhambra es también un libro que habla, y que habla además de la funcionalidad de los espacios, porque, como digo, las fuentes son escasas y a veces tenemos que volver la mirada introvertida al propio palacio para hacernos llegar las respuestas que no nos dan de otra manera, ni la arqueología siquiera, ¿no? De este modo tenemos la suerte de tener un auténtico tratado
literario en las paredes de la Alhambra y que además se prorroga en multitud de objetos que en su tiempo también decoraron y que en algún caso milagrosamente han formado parte hoy forman parte del ajuar de esa casa real y que digo que se han conservado y están en el Museo de la Alhambra. Esta poesía hecha decoración se convierte casi la propia grafía, ¿no?, en la que están los poemas escritos, es un arabesco más, es una ornamentación más de la Alhambra y efectivamente a veces no solamente es la belleza de la propia poesía, sino también lo que construye a través de metáforas y también lo que nos habla de algunas funcionalidades del palacio, porque no tenemos a veces otro ejemplo donde poder estudiarlas, donde poder conocer, ¿no? Estoy pensando en la misma fuente a la que antes me refería, ¿no? Y el funcionamiento del agua dentro del interior de esa fuente nos lo explicita la poesía, ¿no? Toda la poesía que rodea el borde de esa fuente, ¿no?, de esa taza. María del Mar Villafranca, que es directora del Patronato de la Alhambra y del Generalife, que nos está acompañando en estos minutos de Ser Historia, le invito a que nos acompañe a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre ese legado que ha llegado hasta nosotros del mundo musulmán. La invasión musulmana de la península ibérica del año 711 abrió un nuevo espacio cultural en la historia de España. A lo largo de casi 8 siglos, desde el sur de la península hasta prácticamente la cornisa cantábrica, la influencia de la cultura musulmana se hizo presente en el arte, la literatura, la religión, las ciencias y, en definitiva, todos los campos del saber y la cultura contemporáneas. Obras artísticas como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla no hacen justicia en realidad al profuso desarrollo que tuvo la cultura musulmana en la España medieval. Escuchamos al arabista Andrés Guijarro. El monumento fundamental de toda la historia del Al-Ándalus es precisamente uno que no se construyó con piedra, ¿no?, que fue la célebre biblioteca del califa Al-Hakam II. Posiblemente fue la biblioteca más completa y mayor de su época. Los cronistas hablan de que contenía entre 400.000 y 600.000 volúmenes. Bueno, los historiadores modernos tienden a pensar que es una cifra exagerada, pero solamente con que fuera la mitad ya sería algo extraordinario. El catálogo de la biblioteca se componía de 44 cuadernos completos en los que solamente se mencionaba el título de los libros. La existencia de esas bibliotecas de características tan señaladas facilitó el desarrollo de toda clase de ciencias. A los consabidos avances en matemáticas o ingeniería, fruto de cuyos adelantos son los ingeniosos sistemas hidráulicos de sus jardines y fuentes, no menos renombre alcanzó la medicina, rozando incluso metas extraordinariamente modernas. Bueno, la época del califato se destacó en casi todas, pero hay una que me parece muy importante por lo que tiene de influencia en la vida cotidiana del pueblo, ¿no?, que es la medicina, ¿no?, la salud. En concreto en esta época del califato, conocemos que incluso, en esta época existió un germen, un embrión, ¿no?, de medicina social. Sabemos que, había médicos y fármacos gratuitos que eran suministrados por las farmacias del palacio, ¿no? Con la reconquista de Granada en 1492, se perdió para siempre una época de cuya civilización hoy no quedan más que brasas. Las ascuas de una enorme hoguera de saber y conocimiento. María del Mar Villafranca, ¿qué es lo que opinaban los cristianos contemporáneos de la Alhambra? Bueno, yo creo que quedaban completamente fascinados. Yo creo que había un poco de misterio. Todo lo que no se conoce o que se protege siempre produce una cierta curiosidad. Y también porque la corte nazarí, dentro de un contexto de regresión y de economía prácticamente de subsistencia, no quisieron renunciar ni un ápice a la sofisticación del mundo del que eran legatarios y originarios, ¿no? Ese mundo oriental en el que evidentemente había una tradición diferente, unas costumbres diferentes y, como digo, un refinamiento verdaderamente sorprendente para los cristianos. Nada más que el empleo del agua y su uso inteligente para el aseo, por ejemplo, o su inclusión en determinadas prácticas,
como son los jamanes, pues yo creo que ya les llamaba mucho la atención, les fascinaba. Pero además es que también la polifuncionalidad de los espacios de los palacios nazaríes desde luego sorprendían respecto a unas construcciones que eran muy pesadas, muy nada graciles. Obviamente la economía también de guerra hacía que las fortalezas tuvieran esta austeridad, ¿no? Y yo creo que toda esa polifuncionalidad donde por un lado te funcionaba en verano o en invierno según se utilizaran alfombras de seda o de lana, o donde se utilizaban cortinas que de pronto pues aislaban unos espacios y guardaban una cierta intimidad, y lo que era un espacio de corte se convertía de pronto en unas habitaciones reales. Yo creo que todo eso era algo ajeno a un mundo más protocolario, sin decir con esto que no existía un protocolo espacial también, como representa muy bien el patio de los Arrayanes, un patio construido con la luz, una luz que era cegadora y donde todo está medido precisamente para hacer sorprender a los embajadores, muchos de ellos cristianos obviamente, que tenían que hacer regalos para ver al sultán de Granada. Esto era muy oriental, también se daba en los zares de Rusia, esto de hacer toda una corte, un protocolo previo a poder verse, ¿no? A poder verse con el sultán de Granada. Uno de los lugares más hermosos y también más conocidos de la Alhambra es el Patio de los Leones, ¿no?, que es del siglo XIV, de la época de Mohamed V, y si hoy nos impresiona, la verdad es que en la época en que fue construido habría que sustituir las piedras, ese aspecto tan agreste que podemos hoy encontrar dentro de lo que cabe, aparte de esa belleza infinita del lugar. Como digo, hay que sustituir esas piedrecillas que hoy componen el patio por una zona totalmente verde, realmente impactante, ¿no? Bueno, le voy a dar una primicia, porque verdaderamente este es un tema que nos ha ocupado en el proceso que estamos ahora mismo desarrollando en el Patio de los Leones y en la restauración de la fuente. Uh-huh. Es un lugar que efectivamente ha sido muy tratado a lo largo del tiempo. Se ha especulado mucho de si hubo o no hubo jardín allí. La verdad es que hoy, desafortunadamente, la arqueología no nos va a poder permitir el saberlo, precisamente porque se ha utilizado mucho esas 4 parterres a lo largo de estos siglos, y aunque haya restos de polen, los estratos no nos permiten hoy poder saber si hay un estrato original. No obstante, cualquier información la esperamos dentro de los próximos meses, porque hemos realizado una intervención, como digo, después de más de 100 años que no se intervenía en ese patio, pues hemos podido localizar, se han encontrado recientemente lo que había antes de construir ahí el Palacio de los Leones, es decir, todas esas construcciones probablemente de un monarca anterior, de los 3 primeros monarcas del reino nazarí. Qué apasionante. ¿Y qué es lo que había? Bueno, pues había restos de muros de unas construcciones asociadas a la denominada falsa rauda. Es una torre que está tangente al Palacio de los Leones, y también unas habitaciones que luego se integraron, unas habitaciones superiores, el llamado hoy harén, que realmente no era un harén, ¿no? Es más parte de esa terminología a la que me refería antes, romántica, uh-huh, del 19, asociada a la Alhambra, pero que sí constata que existían unos espacios urbanizados allí anteriormente a que Muhammad V ubicara en ese sector el Palacio de los Leones, que además tiene una orientación completamente distinta a todas las orientaciones que tiene la Alhambra. O sea que es, como digo, un trabajo apasionante el que ahora nos ocupa. Y además les quería decir que solamente tenemos un documento escrito de un viajero de 1502 donde nos describe el palacio sin jardín, nos lo describe enlosado, con lo cual entre 1492 o antes, porque Boabdil entregó la Alhambra en 1492, pero como bien decía, el patio es de un siglo antes. Y lo que sí le puedo decir a ustedes es que el Palacio de los Leones, a pesar de su belleza, de su delicadeza, de su exquisitez y de, yo creo, representar una cima del arte de todos los tiempos, pues es todo apariencia. Realmente el patio estuvo mal construido, mal asentado, y ese ha sido parte de su milagro, de que haya llegado hasta nuestros días con muchísimos defectos constructivos, pero al mismo tiempo que ha
ha permanecido para que lo podamos seguir admirando. Yo creo que esa es la contradicción que a veces tiene la propia Alhambra, ¿no? Que tiene una esencia muy curiosa y luego una apariencia, ¿no? Y esa doble cara es la que nos permite poder escribir todas las páginas de la historia de la Alhambra. Es maravilloso ver cómo detrás de la cara de las fantásticas bóvedas de mozárabe tenemos pues su materialidad, que son escayola, mezclada con paja, mezclada con madera para poder hacerlas portantes, y es ese contraste, ¿no? entre una cara, la del ornamento, la del artificio, y la otra que es la de su materialidad, ¿no? Y yo creo que en ese camino es en el camino de la fascinación que produce hoy una Alhambra construida con materiales muy pobres, pero que luego fue muy inteligentemente formalizada. Y qué curiosa esa contradicción, porque además quizás el icono más importante del Patio de los Leones es precisamente lo que le da nombre, esa fuente de la que hablábamos un poquito antes en el primer bloque de esta entrevista. Y bueno, corríjame si me equivoco, esa fuente es del año 1066 y procede de la casa de un poeta judío, tengo aquí el nombre, Yusuf Ibn Nagrela, y que curiosamente nos implica, como decía antes, esa contradicción existente entre algunos elementos que forman parte de la Alhambra, ¿no? Porque es un poco insólito encontrar una representación no solamente humana, sino también animal dentro del arte musulmán, ¿no es así? Porque además los leones, una de las interpretaciones que se ha dado son 12 leones, representarían a las 12 tribus de Israel, un icono totalmente chocante con la tradición musulmana. Bueno, como saben ustedes, los historiadores tienen que basar sus trabajos en pruebas y en hipótesis. Yo hoy les puedo confirmar a todos, aunque eso se sabrá dentro de muy poco, que los leones no son del siglo XII, son del siglo XIV, de la misma fecha que la taza de la fuente, están sacadas el material de la misma cantera, tienen las mismas vetas, y por lo tanto es un proyecto único, no es un proyecto desmembrado o que se sacó unas partes de esa fuente de un sitio, arrastrado utilizando material, ¿no?, de otro lugar, ¿no? Entonces esta teoría que he comentado yo viene quizás un poco de esa interpretación un tanto romántica que se ha hecho en el siglo XIX de la Alhambra. Yo pienso que es legítima si está bien orientada, documentada. No quiero entrar en una polémica. Lo que sí les puedo confirmar es que el proceso de restauración científica que llevamos desarrollando en los 2 últimos años permite hoy comprobar que los leones son contemporáneos de la fuente. La fuente sabemos por todas las inscripciones que las manda a hacer el rey Muhammad V, el sultán Muhammad V, que además podemos avanzar que es una metáfora del poder realmente. Los leones pueden ser esa interpretación que ya existe, yo no tengo nada en contra ni a favor, pero sí decirles que pertenecen a un proyecto único, un proyecto que se realiza in situ, que además los talleres debieron de trabajar en el propio entorno, porque la fuente se trasladó o se hizo porque no puede ser sacada a día de hoy por ninguno de los huecos que la rodea. Quizás por esto es por lo que se ha tenido que restaurar in situ. Y en el sentido de los leones pudiéramos avanzar, y esto es una hipótesis que mantengo porque tengo razones para ello, son esfinges, son realmente metáforas del poder del sultán, que era el primo entre partes, ¿no?, en un concepto en el que medieval, ¿no?, donde se repartía el apoyo de determinados jefes del consejo y otorgaban, por lo tanto, al sultán, que tenía que ser de estirpe real, pero casi elegible, ¿no?, si me permiten el término, ¿no?, tenía que ser sancionado por el consejo. Y en este caso hay 3 tipologías distintas de leones, 3 narices diferentes, que son las que hacen los grupos de 4 y 4 leones, y a su vez de esos 4 hay similitudes formales entre 2 y 2. Esto evidentemente tiene una lógica, si no, no se habría hecho con esa precisión. Hay detalles en las melenas, en las garras, en la posición de la cola del león, que permiten hablar de una intencionalidad. No son clones,
es evidente que son similares pero no son iguales y ocupan unos espacios de relación a modo de rueda de reloj, ¿no? Si miramos a la cuba mayor, es decir, la sala de 2 hermanas, que es la sala más importante, la que previsiblemente ocupaba el sultán, y nombramos a ese león que está mirando esa cuba con el número 12, está relacionado con el 6, que es su opuesto. El león número 3 está relacionado con el 9, que es su opuesto, y en ese sentido, formando una estrella, cada uno de los leones está relacionado con ese otro número. Siempre se dijo que el patio de los leones, su fuente, era un lugar donde se medía el tiempo. Yo no lo afirmo, pero desde luego estamos en el proceso de análisis de esa disposición y de cómo se atrapa el cielo desde ese espacio abierto que es el patio de los leones y cómo funcionaban, porque lo que sí está claro es que los horologios, es decir, esos mecanismos de medir el tiempo, sí eran propios de la época, aunque luego ya será en el Renacimiento, en el siglo XVI, cuando se desarrollen de un modo mecánico, pero puede estar en esta base de esa cultura sofisticada y también con un fuerte peso del análisis de la astronomía. Se sabe que ellos eran astrólogos, creían además en el destino astrológico, hacían sus cartas astrales, todos los príncipes. Esto no es una leyenda, esto es una realidad, y tenían además lugares de observación del cielo, aunque en España, en el territorio de Iberia no hubo, pero sí en otros sitios como en Samarcanda o en el norte de África. Es un tema interesante para seguir trabajando en él, como digo, siempre abriendo páginas, y hoy en día la especulación pues yo creo que es legítima, pero creo que estos procesos de intervención en el conocimiento abren capítulos del conocimiento, ¿no? No, desde luego es interesantísima esa propuesta que me hace usted, corrigiéndome a los argumentos que yo le proponía en la pregunta, y que bueno, no hace más que realzar un poco la importancia de la Alhambra de Granada, ¿no? Cuando Boabdil, por ejemplo, salió de Granada y miró atrás llorando, y su madre le dijo esa famosísima frase de llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre, seguramente lo que le daba realmente pena era la pérdida de la Alhambra, ¿no? Que había sido desde siempre uno de los mayores tesoros del reino nazarí. Pues sí, porque era el símbolo, ¿no? Era donde estaba el poder, donde se había hecho fuerte en los últimos, siglos, y evidentemente hubo una voluntad de que, por parte de Boabdil, de que no se destruyera. Él no quiso destruir ni a la población ni a su símbolo, para que quedara eterna memoria, que luego recogieron los reyes cristianos, ¿no? Eso, yo a mí le doy mucha importancia a este hecho, porque fíjense que una cultura la creó y otra distinta la conservó. Y yo me parece que ese es el principal elemento que hoy, desde la contemporaneidad, debemos de valorar en la Alhambra. A pesar de la historia de contratiempos, de abandono, por supuesto también hoy en día de cuidados, ¿no? Pero aún es posible encontrar esa capacidad de fascinar que tiene pues los lugares con historia, los lugares con leyenda, los lugares con capacidad de ensoñación. Es verdad que la Alhambra tiene todo un capítulo escrito que ha creado otra Alhambra, la Alhambra literaria, la Alhambra que los artistas la han hecho suya y la han proyectado en el mundo, y yo creo que eso la enriquece. Yo no quito ni resto, pero es verdad que la conservación hoy, si se lleva de un modo científico, puede escribir capítulos de esa historia, ¿no? Y poner también en el orden de las nuevas tecnologías la capacidad de difusión que nos ofrece pues estas medidas, ¿no? O estos canales. Y así como el David de Miguel Ángel, ¿no? Está toda su nueva restauración pues estudiada ergonómicamente, cómo funcionaba en la plaza, cuáles eran las claves para poder ser vista y cómo fue concebida, y eso en un museo como está hoy es imposible valorarlo. Pues ha aportado un conocimiento, su proceso de restauración, sobre la ergonomía, ¿no? Cómo sacó los puntos de ese gran bloque de mármol que el propio artista eligió en la cantera. Pues esto de los leones es un poco igual. Los matices de las vetas del mármol blanco de Macael, que le han aportado plásticamente a la valoración artística de la fuente, yo creo que escribe un capítulo nuevo en una tradición donde la figuración no era tenida en cuenta, ¿no? Y por qué en este momento hay un esfuerzo, porque, por ejemplo, cuando se vuelvan a poner los leones en su sitio, que se van a poner,
las melenas de los leones van a cobrar el rigor y la fuerza que correspondía a la metáfora que representan, que es la de un guerrero, ¿no? La de un guerrero presto para la batalla, lo mismo que sus dientes, que son apretados, o esas similitudes que podían guardar esas melenas que están intencionadamente talladas para que se parezcan a esas mallas que se colocaban los guerreros medievales, y que dejaban solamente ver su rostro, que después se iba a cubrir con la máscara de la armadura, ¿no? de la protección del casco de la armadura. ¿Sigue habiendo todavía esos problemas para conseguir una entrada? Porque yo conozco a algunos amigos que siempre dicen, bueno, me han dado entrada para dentro de unos meses. La verdad es que tengo que decir que hace ya bastantes años, desde 1996, ¿no? Que la Alhambra tiene una serie de medidas que todas ellas en funcionamiento pues permiten por lo menos cubrir un objetivo, y es que la visita sea cómoda y se haga en unas condiciones, ¿no?, de disfrute. Tenemos una tasa de fidelización muy alta de nuestros visitantes. Es verdad que el que viene de Sydney o el que puede venir de Japón, pues por las distancias hace que nada más que pueda venir una vez. Pero, por ejemplo, el turismo nacional, el de Andalucía, incluso el de Europa, repite. Y en esto sí que tenemos clarísimo que la oferta de la Alhambra tiene que ser una oferta a la carta, ¿no? Pues seguro que si la gente repite es porque lo están haciendo muy bien. María del Mar Villafranca, directora del Patronato de la Alhambra y del Generalife, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y os espero cuando queráis. Muchísimas gracias. Ser Historia, con Nacho Ares. Además del increíble legado de la Alhambra, tal y como hemos escuchado en los últimos minutos aquí en Ser Historia, la presencia de los musulmanes en España, en la península ibérica, los moros de toda la vida, tal y como lo llamaban en las fuentes en los siglos XV y XVI, ha marcado un acontecimiento generalizado en todo el Levante español. Precisamente uno de esos lugares de mayor contacto es esta zona levantina, ¿no? Esta zona oriental de la península ibérica, y en muchos lugares, y sobre todo ahora en estas fechas de verano, se representan las famosas procesiones de moros y cristianos. Javier Morales, bienvenido a Ser Historia. Bienvenidos. ¿Qué hay? Javier Morales es presidente de la Asociación de San Jorge de Alcoy, una de las organizadoras de estos desfiles de moros y cristianos, uno de los más populares de nuestro país. Javier, ¿qué es lo que representa realmente? Bueno, en primer lugar, quiero decir que las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, que se celebran todos los años en el mes de abril, son de interés turístico internacional y rememoran la batalla de Alcoy del 23 de abril de 1276. Alcoy era zona fronteriza, era una villa de no mucha antigüedad por aquel entonces, y era zona fronteriza entre la expansión del reino de Aragón de Jaime I y las zonas musulmanas de los reinos de Murcia y de Andalucía. Entonces lo que rememoramos nosotros en los 3 días de fiesta son la batalla de Jaime I con los defensores de la villa contra el ataque de los musulmanes encabezados por un caudillo local, Al-Arraq, un caudillo que estuvo bastante tiempo exiliado en Granada. Me imagino que en otras localidades y poblaciones cercanas o de otros lugares de la costa levantina el trasfondo histórico también será el mismo. ¿Hacen todos referencia en este caso al siglo XIII o en otras ocasiones? No, bueno, lo que pasa es que cada uno tendrá su batalla, ¿no? Sí, alrededor de los moros y cristianos ha crecido una actividad cultural muy importante. Entonces, bueno, pues en cada localidad pues celebran a lo mejor a un patrón, y celebran, pues sí, algunos son reminiscencias históricas y en otros no tanto o nada, pero que en fin, que tienen sus fiestas patronales y hacen moros y cristianos. Pero está claro que toda esta zona del Levante pues fue en aquel entonces, en los siglos XIII, XII, XIII y XIV, pues fue zona fronteriza, y por supuesto pues las guerras entre los moros y cristianos pues sí que sucedieron, batallas de mayor o menor importancia, pero sí que tiene una reminiscencia histórica de lo que era el Levante español en los siglos XIII. Exactamente, las fiestas de Alcoy son hechos acaecidos el 23 de abril de 1276. Entonces Alcoy sería una villa vamos a suponer, porque en el año 2006 celebramos el 750 aniversario del otorgamiento de la Carta Fundacional de Alcoy,
pues de 1256 a 1276, pues una villa que tendría 20 años y que habitantes pues tendría 300 o una cosa así. En fin, eso es lo que se celebra. ¿Y cuándo nace esta idea de representar las gestas entre moros y cristianos? Bueno, a raíz de ese hecho, pues el pueblo de Alcoy, la villa de Alcoy, el santo del día de San Jorge, pues se encomienda a San Jorge y celebra todos los días unas fiestas patronales, todos los años unas fiestas patronales. Pero la estructura aquí de la fiesta, tal como está distribuida con una trilogía, se remonta a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Es decir, cuando ya relatan los libros, los cronistas de la época, que había una compañía de cristianos y otra compañía de moros cristianos que representaban a los dos bandos enfrentados. Y a partir de ahí la fiesta va evolucionando hasta que en el siglo XIX pues ya más o menos ya tiene ya lo que es hoy en día las comparsas o las filas que decimos en Alcoy del bando cristiano y las filas del bando moro, y tenemos nuestra trilogía, los 3 días. El primer día que se dedica a las entradas, los desfiles, es el día más espectacular. El segundo día, que es el día del santo, el día dedicado a la religiosidad, y el tercer día, que es el día de la batalla de Arcobucería. Entonces son unas fiestas que rememoran unos acontecimientos históricos que a lo largo de la historia pues se han ido adaptando a la actualidad. Es decir, incluso los nombres de los filaes pues tienen algunas reminiscencias históricas y otros no tanto, porque se han adaptado a las circunstancias de cada momento de la ciudad de Alcoy. Una de las cosas que más llama la atención es la recreación tan viva de ropas, ¿no? Tanto en moros como en cristianos. ¿De dónde sacan los modelos para realizarlo? Bueno, esto ha tenido una evolución como todo en la vida. Precisamente en el año 2006, que celebramos el 750 aniversario del otorgamiento, como he dicho antes, de la Carta Puebla de la Villa de Alcoy, bueno, pues hicimos en octubre, nada que ver con las fiestas de abril, un desfile de diseños antiguos, sobre todo del siglo XIX. Y bueno, la fiesta como todo ha evolucionado. Es decir, en el siglo XIX pues había un tipo de trajes de filaes que no tienen nada que ver con el actual. Sobre todo los trajes cristianos son trajes medievales, salvo 2 filaes que tienen una gran arraigo con toda la zona del Levante, donde hacemos moros y cristianos, que son las filas de los andaluces, la fila de los labradores, que no tienen nada que ver con los trajes cristianos que intentamos rememorar de la Edad Media. Y sí que es verdad que los trajes cristianos representan más que nada los trajes que en teoría llevan en aquella época los cristianos, pero trajes más enriquecidos. El traje moro es diferente. El traje moro, casi todos son trajes moros con pantalón bombacho, que más que los moros de aquella época, pues nos referimos más que nada a como si fueran el traje otomano del siglo XVIII, siglo XIX. No tiene nada que ver, pero bueno, es el traje moro que se lleva a las filaes del bando moro, salvo algunas excepciones de filaes que sí que tienen un traje muy similar a los trajes de la Edad Media del Levante español. Bueno, y cada año pues vamos cambiando los cargos que llamamos, los capitanes, los alféreces, y bueno, y las fiestas de Alcoy es para venir aquí, disfrutarlas y verlas y comprenderlas. Además, uno de los detalles que también quería añadir, que dentro yo no sé si sucederá en Alcoy, pero en otros sitios me consta que sí, que no solamente se reduce a la presencia de moros y cristianos, sino que también hay dentro, por ejemplo, de los cristianos, subgrupos como los almogávares, etcétera, que también tienen su papel y llevan sus ropas y... Sí, no, como he dicho antes, hay 14, como si dijéramos 14 filaes, 14 compases en cada bando. Entonces, bueno, pues en el bando cristiano pues están los almogávares, están los asturianos, es decir, los navarros, es decir, hay diferentes, los montañeses, que hacen referencia pues a los cristianos de la montaña en aquella época, es decir, que los cruzados, es decir, cada fila tiene su denominación, 14, y en el bando moro pues hay una fila que son los abencerrajes, otra que son los marrasquets, es decir, y normalmente lo que pasa es que esto es, muchas filas han mantenido la dominación pues de su fundador, de la época en que se fundó. Por ejemplo, hay una fila que se llama los realistas, que pueden definirse como los moros de realistas que había en la zona de Marruecos, o porque el fundador vivía en una zona de Alcoy que se llamaba la partida de los realets. Es decir, que es un tema, las fiestas han ido evolucionando y son fiestas muy arraigadas en el pueblo. Es decir, a lo mejor en el siglo XIX había un grupo de amigos que a lo mejor eran de ideología carlista aquí en Alcoy y fundaron la fila Navarros.
Y la fila de navarros aún persiste hoy en día, con un diseño que en su día, cuando se fundó la fila en el siglo XIX, tenían una boina carlista, y hoy en día es una fila cristiana con las cadenas que tenían los navarros, el reino de Navarra en la Edad Media. Es decir, que todo esto evoluciona, y sobre todo por una idea de una ciudad como Alcoy, que en el siglo XIX es una ciudad que tuvo su revolución industrial, muy industrializada en aquella época, con un fuerte implicación en el sector textil, en el sector del papel, en el sector metalúrgico, y esta fuerte industrialización hacía que los grupos de personas pues crearan comparsas, crearan filaes y tuvieran una denominación típicamente del grupo de gente o de la ideología del grupo de gente que se fundaba. Estamos descubriendo que en realidad la fiesta de moros y cristianos va mucho más allá de esa tradición medieval, nacida en este caso en Alcoy en el siglo XIII, por supuesto. Y que tiene sus propias implicaciones a medida que se van desarrollando y van pasando las décadas y los años y van amoldándose, que también es una cosa muy bonita y lo que enriquece, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Javier Morales, presidente de la Asociación de San Jorge de Alcoy, uno de los encargados de realizar todos estos montajes de moros y cristianos en el mes de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.